primer lugar quería preguntaros cómo surge esta idea, porque venís de otra película bastante diferente, como es Posesión Infernal. No sé si es una idea vuestra, si es un encargo que os hace, porque había también leído algo de Sam Raimi. No, es una idea 100% nuestra. Era un poco después de haber hecho Posesión Infernal, donde obviamente tomábamos mucho de las películas originales. Teníamos realmente esa necesidad de hacer algo que fuera 100% nuestro, que empezara en una página en blanco. Y así surge esta historia. Queríamos hacer algo en el mundo de la invasión de hogares, ¿no? De esa cosa que tanto miedo da en general en las películas cuando ves el espacio privado de alguien siendo violado de esa manera. Y queríamos hacer algo en ese mundo. Sabíamos que no queríamos hacer personajes en una casa que los invaden, porque eso se vio muchas veces, y teníamos el desafío de hacer algo fresco y nuevo e innovador en ese mismo mundo que se vio otras veces. Y ahí es donde surgió la idea de tener 3 personajes principales que fueran unos ladronzuelos que entran a robar en la casa de alguien, y obviamente entran a la casa equivocada, y ahí surge el concepto del ciego, ¿no? De encontrar un personaje que fuera único y que diera algo que fuera experiencia cinematográfica, porque por lo que él genera visualmente, por la idea de que él no los puede ver y por sus limitaciones y sus capacidades, genera una historia que al menos para nosotros era apasionante, ¿no? En esta película... No, que quería comentarte que una de las cosas que también nos atrajo mucho de esta idea es que todos los personajes en la historia son moralmente cuestionables, y eso nos parecía muy, muy divertido. Le agrega como una especie de vértigo a la experiencia. Uno se pasa de un lado para el otro. En un momento estoy con ellos, en un momento estoy con el ciego, y creo que le agrega mucho a la experiencia de terror, ¿no? De no saber quién es quién y no saber hasta dónde puede llegar cada uno de estos personajes. Me parecía muy atractivo a la hora de escribir. Justo os iba a decir que me parece muy innovador que no hay buenos y malos, es decir, que está en la casa, no sé, bueno, no hay dos bandos. Y durante toda la película pasas de empatizar con un personaje a empatizar con otro. ¿Por qué tenéis esa intención? Yo creo porque creo que la vida y el mundo es así. No creo en buenos y malos, creo en personas con necesidades y motivaciones. Y digo, cada uno en su historia de cada uno es un héroe. Y vista desde afuera, bueno, podemos juzgar y hacer bueno, vale la redundancia, un juicio moral sobre lo que estos personajes están haciendo. Nos parecía que, bueno, la idea era contar una historia súper realista, y los personajes realistas debían ser así. Era como interesante explorar eso. Y sobre todo también hace que las tramas sean más interesantes cuando moralmente uno no sabe exactamente cómo debería terminar la historia. Hace que no sabes cómo va a terminar, porque cuando uno sabe moralmente cómo debería terminar, generalmente una película de Hollywood te va a dar el final correcto, moralmente correcto, ¿no? Entonces uno ya anticipa cómo termina la cosa. Pero cuando tenés personajes así, y uno está conflictuado, que no sabe exactamente quién debería ganar y cómo debería terminar y quién debería morir y quién debería vivir, y eso hace que estés más involucrado hasta el último momento para ver la respuesta a esas preguntas, ¿no? El escenario supongo que no es aleatorio. Detroit, esos barrios que han quedado desolados por la crisis, sobre todo de la industria del motor. ¿Por qué elegiste? Bueno, me estoy contestando yo en parte a mí mismo, pero eso supongo que añade la inseguridad que vive la persona que vive en la casa, claro. Claro, bueno, idealmente una historia se cuenta en un espacio que solo podría suceder allí. Es algo especial que tiene esta historia. Y hace que, obviamente, no hay tantos lugares en el mundo como Detroit que tienen esos barrios tan gigantescos y tan vacíos como están en este momento algunos de ellos. Y bueno, y generaba un poco, obviamente, para el cine de terror, esa cosa casi como del espacio, ¿no? Como que en Detroit nadie escuchará tus gritos, ¿no? Estás totalmente aislado, y eso realmente agrega no solo a la relación que tienen dentro de la casa, pero al barrio, y es algo único, y al menos eso sentíamos que no lo habíamos visto todavía. Nunca vimos una historia que suceda dentro de una casa, en un barrio común y corriente, donde pudieran suceder todas las cosas que pasan en esta historia, con tiros, gritos, disparos, perros y todo eso, sin que vengan los vecinos a ver qué pasa, ¿no? En esta historia sí puede suceder porque no hay nadie viviendo en esa ciudad, ¿no? También nos dimos cuenta que Detroit, y creo que nos dimos cuenta bastante adelante en el proceso, de que tenía mucho que ver con Montevideo, que es la ciudad de donde somos y donde crecimos, que ha pasado también por este tipo de crisis muchas veces, crisis económicas, en donde se siente que no hay futuro y que no hay salida, y nos dimos cuenta que nos sentíamos como muy en contacto
con la ciudad, con el contexto donde ocurre la historia y también de alguna manera con los personajes. Habéis pasado, por ejemplo, de una película como Posesión Infernal, donde había pues, elementos sobrenaturales y un terror puro y duro, a No respires, que es terror, pero también suspense, es decir, te mantiene, y supongo que es lo bueno de la película y por qué gusta, te mantiene en tensión toda la película e incluso hasta el final no sabes qué va a pasar. Claro. ¿Por qué? Porque ese es un poco lo que decías. Uno busca, cuando va a escribir o va a dirigir, una emoción predominante, ¿no? ¿Cuál es esa emoción predominante que uno busca y que está constantemente intentando expresar en la pantalla? En Posesión Infernal era el shock y el horror, ¿no? Queríamos exponer a la audiencia cosas espantosas que nunca habían visto antes y de una manera muy gráfica y clara, y eso es lo que te mantenía aterrorizado, porque una vez que empieza a pasar, sabes que tarde o temprano vas a estar expuesto al horror de nuevo. Y en este caso, la emoción era el suspenso, era exactamente eso, era buscar cómo podíamos hacer algo que te mantuviera enganchado desde el principio hasta el final, que no te diera un respiro, que no te diera un momento para decir, bueno, voy a aprovechar ir al baño, que está tranquila la historia ahora, que no te diera en ningún momento esa posibilidad, y evidentemente eso implica generar una buena historia de suspenso. Pero a veces uno piensa que el suspenso es solo, bueno, la escena, la cámara acercándose lentamente a una puerta y tu mente intentando anticipar qué es lo que va a pasar. Entonces, eso es un elemento de una manera práctica y concisa en cada escena, pero la verdad el suspenso en general corre en toda la historia y tiene que ser esa idea de que uno no sabe cómo va a terminar la historia, dónde va a pasar y qué va a haber atrás de la puerta y cuál va a ser el nuevo giro que va a tomar la historia, ¿no? Y esas son las mejores historias de suspenso en general, cuando el guión te sorprende y algo nuevo pasa que te hace entender lo que pasó antes y te dice claramente que no hay manera que puedas entender o saber a dónde va la historia, ¿no? Sí, creo que una de las primeras cosas que teníamos en la cabeza era intentar generar la máxima cantidad de tensión posible, que sea casi insoportable, ¿no? Como poner a los personajes en situaciones en donde siempre, constantemente están al borde de fallar, al borde de caer, y que eso se prolongue hasta el final de la película. Parece que esa era como la necesidad, las ganas que teníamos iniciales era de contar un cuento que lograra eso. Por último, quería preguntar por Sam Raimi, vuestro productor. En Posesión Infernal teníais el coto de no fallar a los fans que de la saga, y eso supongo que era en cierto sentido una presión. Aquí tenéis la libertad de partir de cero, pero ¿cómo es el trabajo con el productor? ¿El productor os ha dejado total libertad? Él siempre ha sido genial con nosotros a la hora de realmente darnos mucho lugar. En Posesión Infernal, de hecho, su mandato era claro al principio, era lo único que quiero que haya es que haya una casa, un bosque y un libro. Y después hagan lo que quieran. Y realmente... Y él sabía que... Y gente convirtiendo... Bueno, sí, claro, y demonios, pero él sabía que si teníamos esa combinación y el libro era el Necronomicon, todo eso iba a venir de ahí, ¿no? Entonces, pero teníamos... es como es muy claro él a la hora de entender qué es lo que necesita una historia de terror para funcionar. Y obviamente porque es un proceso muy largo y la relación con él ya es casi 6 años ahora que estamos trabajando juntos. Y en Posesión Infernal, por ahí estaba más involucrado a la hora de aconsejarnos a la hora de escribir la historia y guiarnos un poco más en ese nivel. En No Respires es más nosotros invitándolo a él a ser parte del proyecto, porque siempre agrega y siempre es una persona tan inteligente y con una buena sensibilidad tan buena para este tipo de cine, que es esa persona que sabes que si le mostras la película y él te da el visto bueno, te quedas tranquilo que la película funciona, ¿no? Y eso siempre es un privilegio poder tenerlo ahí. Espero que la película funcione muy bien en España y que la volvamos a ver con un nuevo proyecto muy pronto.